Bienvenidos a Bambú y Panda. En el vídeo de hoy os voy a hablar de algo un poquito diferente, que es un libro de cosmética. Ya sabéis que a mí me encanta leer y buscar información sobre cosmética y encontré este libro y me pareció súper interesante, así que lo compré. El libro se llama The Finishing Touch: Cosmetics Through the Ages y básicamente es un ensayo de la cosmética a lo largo de los años y básicamente es un libro muy interesante porque, como os digo, son recetas antiguas, todas reales, de lo que usaban las mujeres antiguamente. Una cosa que me ha quedado muy clara con este libro es que las mujeres siempre hemos estado obsesionadas con mantenernos jóvenes y básicamente nuestros problemas no han cambiado mucho. De hecho, con este libro vemos que las mujeres siempre han estado preocupadas por mantenerse jóvenes y por tener una piel bonita. Y el libro me habría parecido muchísimo más interesante y mucho más divertido si él hubiese comentado más las recetas. De hecho, hay algunas que sí las comenta, pero la mayoría simplemente hace una recopilación y la verdad es que el trabajo de investigación es magnífico porque aquí hay muchísimas recetas de muchos sitios diferentes. Básicamente la mayoría son de Inglaterra, pero aún así son recetas que se usarían en muchas partes porque de hecho algunas recetas vienen incluso del Oriente, de Marruecos, o sea que de París. Hay un montón de recetas internacionales también. Bueno, pues según Julian Walker, la búsqueda de la belleza es tan antigua como las propias mujeres. Así que en este libro, básicamente, la preocupación principal, por supuesto, es siempre mantenerse jóvenes. Una de las informaciones que más curiosas me ha parecido del libro es que, básicamente, desde el siglo XVI al XVIII, las mujeres no solo usaban maquillaje, sino que eran ellas mismas las que se hacían su propio maquillaje. En este sentido, las mujeres más ricas hacían maquillajes muchas veces que eran tóxicos porque usaban ingredientes que eran en aquella época mucho más novedosos, eran ingredientes químicos, a veces eran minerales y resultaban que muchos de esos ingredientes eran tóxicos e incluso muchas mujeres morían intoxicadas por sus propios cosméticos. Las mujeres más pobres usaban en cambio ingredientes naturales porque era lo que tenían más a mano y porque eran mucho más baratos, tipo harina, arroz, huevos, para hacer sus propios cosméticos, y estos eran mucho mejores porque no tenían esos ingredientes tóxicos. Como os decía, el autor lo que hace es una recopilación de un montón de recetas antiguas que se publicaban bien en los periódicos o bien en antiguas recetas de productos que se vendían también, y algunas de ellas, cuando las leemos ahora, nos chocan un montón porque usan ingredientes que jamás ni locos usaríamos ahora. Os voy a enseñar una de las recetas que aparece en el libro. Para ello vamos a necesitar 2 palomas, migas de pan, aceite de almendras, mantequilla, leche de cabra, 24 claras de huevo, sal de boro y caramelo. Lo que necesitamos es coger las palomitas y cogemos sus vísceras, le quitamos la cabeza y las alas y triturar el resto. Después añadimos el resto de ingredientes y después lo cocemos por 12 horas. Lo dejamos enfriar y usamos una toalla y lo aplicamos en la cara. Y ya está. Y básicamente esta receta era súper famosa entre las damas de París. Ahora nos parece una locura esta receta, pero os aseguro que era súper popular y que de hecho las palomas, todas las partes de la paloma, pero también sus heces eran un ingrediente súper popular en la cosmética, sobre todo en París. Y por cierto, también la orina de perro era súper popular en los ingredientes de aquella época. Otra recomendación que me hizo mucha gracia es que en una revista de 1756 recomendaban que no había mejor tratamiento para la cara que aplicar 2 filetes de venado en la cara. Es el precursor de las mascarillas coreanas. Otro dato muy interesante es que una de las mayores preocupaciones de las mujeres en la antigüedad era tapar las marcas de la viruela. Y para ello se les ocurrió en el siglo XVII poner una especie de parches que hacían ellas con seda o con otros tejidos. También valía el cuero, por ejemplo, el terciopelo, el tafetán, un montón de tejidos para hacer parches. Y esos tejidos eran muy curiosos porque los habían, sobre todo eran de color rojo y negro y tenían muchísimas formas. Los hacían con forma de luna, de estrellas, de animales, de objetos. Iban las mujeres con un montón de parches de tela en la cara. De hecho, hay un grabado en el propio libro donde muestra cómo quedaba y es muy curioso porque hay una mujer que, aparte de tener estrellas y lunas, también tiene un coche de caballos. Yo creo que el equivalente en nuestros días serían estos parches coreanos que se ponen en las mejillas para evitar que se inflame. Así que, pero vamos, yo no me lo pondría para salir a la calle, simplemente para estar en casa. Una de las recetas nos enseña a aprovechar también el desayuno usando la grasa del bacon,
con 2 claras de huevo y ponerlo en la cara. Así que si algún día decimos, uy, el desayuno me sobra, pues ala, se puede hacer una receta. Y esa receta es del siglo XVII. Pero sin duda lo que más me ha impactado de este libro ha sido conocer la historia del white lead. El white lead era un tipo de maquillaje del siglo XVIII que era muy tóxico, pero que es que además era el maquillaje más popular de la época. Y lo más curioso es que las personas que fabricaban este maquillaje sufrían un montón de problemas, tipo se desvanecían, tenían náuseas, se ponían enfermos. De hecho, incluso para fabricarlo muchos se quedaban temporalmente ciegos. Pero es que lo peor no era que las personas que fabricasen este maquillaje se pusiesen enfermas. Lo peor es que llevarlo provocaba muchísimos problemas de salud y de hecho podía causar la muerte. El white lead causaba muchísimos problemas, entre ellos fatiga, náuseas, problemas cardíacos. Encima, por supuesto, destrozaba la piel a largo plazo, pero es que además pudría completamente la boca y las mujeres que lo usaban perdían los dientes y además tenían muy mal aliento. Se supone que el beneficio de usar esos polvos, porque realmente lo que hacían era dejar la piel muy blanca, pero usado a largo plazo no tenía ningún sentido porque te destrozaba la piel, además podías morir intoxicada. A pesar de ello, este maquillaje era muy popular en toda Europa, o sea, no lo entiendo. Pero es que os voy a contar un ejemplo, y es que había 2 hermanas que eran irlandesas, que eran las hermanas Gunning, que creo que se llamaban Mary y Elizabeth. El libro cuenta la historia de estas 2 hermanas, y en aquella época ellas eran muy famosas, y porque eran muy guapas. Y eran como las celebrities, las influencers de aquella época. De hecho, ellas eran como expertas de belleza y aconsejaban a la propia reina. Y ellas eran irlandesas, pero se casaron con nobles ingleses. Y estas hermanas eran muy fanáticas del white lead y lo usaban para blanquear la piel. Pero a sus maridos no les hacía ninguna gracia que estas mujeres llevasen ese maquillaje porque sabían que a la larga pues era tóxico. Y se dice, en el libro dice que el marido de Mary iba por las fiestas con un pañuelo intentando quitarle el maquillaje, pero ella siempre se negaba. A los 30 años, también es verdad que la gente se casaba mucho más joven, esto es en el siglo XVIII, vivían menos tiempo, pero cuando las hermanas de Gunning llegaron a los 30 años estaban completamente con la cara destrozada por el maquillaje y no eran nada guapas, o sea, tenían la cara completamente destrozada y seguramente no tendrían dientes por lo que os digo del white lead. Pero es que además las 2 murieron a causa del maquillaje. Y aquí os enseño a las hermanas Gunning, a Mary y Elizabeth, y deciros que bueno, esto debería ser al principio, antes de usar maquillaje todos los días. Y seguramente os estáis preguntando, ¿pero no había ningún otro maquillaje en aquella época que no fuera tóxico? Sí que había, lo que pasa que, como os decía, las mujeres más ricas usaban ingredientes que eran más artificiales, tipo minerales o ingredientes que eran tóxicos, y las mujeres más pobres usaban ingredientes de origen natural. El problema está en que las mujeres ricas no querían usar las fórmulas con ingredientes naturales porque estaba visto como un maquillaje de pobres. Entonces ese maquillaje de pobres no era tóxico, pero bueno, entonces no querían usarlo por ese motivo. Otro dato del white lead es que los hombres estaban totalmente en contra del white lead e incluso llegó a haber un movimiento en contra del white lead y se hizo una propuesta de ley en el Parlamento inglés para permitir que cuando un hombre se casase con una mujer, si ella usaba white lead después del matrimonio, el hombre tenía derecho a anular el matrimonio. Al final esa propuesta de ley no se aprobó, así que los hombres no tenían control sobre el uso del maquillaje de las mujeres. Pero ya os digo que las mujeres, a pesar de ser un maquillaje tóxico, no querían dejar de usarlo y los hombres se oponían a que sus mujeres usasen este tipo de maquillaje. Otra cosa muy interesante de este mismo siglo, el siglo XVIII, es que estaban muy de moda los peinados muy altos y a veces los peinados llegaban a tener hasta 30 centímetros de altura. Y esto creaba un montón de problemas porque, por lo visto, las mujeres no se daban cuenta y se les incendiaba el pelo con los candelabros. Y era bastante común que hubiese incendios porque a las mujeres se les quemaba el pelo. Más, como costaba mucho hacer estos peinados tan voluminosos, pues muchas mujeres tenían que dormir de pie. Y no era poco frecuente que dentro de esos peinados tan grandes, tan voluminosos, hubiese ratones.
porque además para mantenerlos así en pie se usaba grasa de cerdo, manteca de cerdo, entonces pues las ratas pues se sentían atraídas y se metían en el pelo. Bueno, otra cosa muy interesante es que el maquillaje de ojos. En el maquillaje de ojos es relativamente reciente, las mujeres no se solían pintar los ojos con sombra de ojos, pero una cosa que sí es de muy antiguo son los eyeliners. Esos se llevan usando desde hace siglos. Y otra cosa también curiosa respecto al maquillaje de ojos es que las mujeres en el Renacimiento usaban veladona en las pupilas para dilatarlas. Y no sé si lo sabéis, pero por ejemplo, durante muchos años en publicidad se agrandaban las pupilas de las modelos porque eso hacía que, por ejemplo, cuando tú te sientes atraído por alguien o algo, normalmente las pupilas se dilatan. Entonces, por eso se usaba mucho en publicidad como para crear un sentimiento de atracción. Otra cosa interesante del siglo XVIII es que se llevaban las cejas muy arqueadas y a veces pues las mujeres no tenían las cejas arqueadas, así que lo que hacían eran depilarlas completamente y se pegaban pelo de ratón. Respecto al pintalabios, las mujeres desde hace muchos siglos estaban obsesionadas con tener la boca de color rosado o rojizo. Hasta el siglo XIX, hasta 1880, no se llegó a inventar la barra de labios. Hasta entonces las mujeres usaban un montón de métodos para colorear la boca. Y durante mucho tiempo tener los labios rojos significaba algo inmoral, así que a la iglesia no le gustaba que las mujeres llevasen el tono de labio rojo. Bueno, estas son una de las cosas más curiosas que he visto en este libro. Ya os digo que lo del maquillaje este tóxico es lo que más me ha impactado, porque realmente no puedo entender cómo alguien, sabiendo que el maquillaje te va a matar, o sigue utilizando maquillaje. No sé, no lo entiendo. Pero os digo, el libro es bastante difícil de leer, pero hay historias dentro muy amenas, así que si os interesa la historia de la cosmética, sí que os lo recomiendo, pero tampoco penséis que, a pesar de estas historias tan entretenidas, tampoco es el libro más entretenido de la historia, pero a mí sí me ha gustado personalmente, así que sí os lo recomiendo si tenéis interés en conocer un poquito más de la historia de la cosmética. Pues espero que el vídeo os haya gustado, sé que es algo diferente, pero a mí personalmente me interesan estas cosas, así que espero que a vosotras también. Si os ha gustado, por favor, dar me gusta, compartir, y si tenéis cualquier duda o sugerencia, por favor, ponerla más abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Si decidís comprar este libro, no os recomiendo poner a prueba estas recetas, así que si las ponéis a prueba, yo no me responsabilizo. Es que lo lees y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué alguien iba a hacer eso? Pues no sé.